Las operaciones en forma matemática, es decir, ahora ya no van a ser en forma gráfica. Cuando sea en forma matemáticas podemos hacer suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Vamos a poder hacer las 4 operaciones. Recordar que un vector se puede representar como una magnitud y un ángulo. Esta representación también la podemos hacer con un par de valores, digamos X y Y. Para hacer las operaciones de forma fácil, vamos a hacer la suma y la resta de esta forma, que vamos a decir que esta es la forma trigonométrica. Esta forma la vamos a llamar la forma polar. Entonces la suma y la resta con la forma trigonométrica, la multiplicación y la división con la forma polar. Entonces, para hacer esto tenemos que ser capaces de pasar de la forma polar a la forma trigonométrica y de la trigonométrica a la forma polar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a suponer primero que tenemos el valor X y Y y lo vamos a pasar a la forma polar. Primero, la magnitud la vamos a encontrar con la fórmula de Pitágoras, de esta manera. Y por otro lado, nuestro ángulo lo vamos a encontrar con la función trigonométrica de la tangente inversa, de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? Recordamos que un vector lo podemos manejar como un triángulo rectángulo, cateto adyacente, el opuesto, la hipotenusa, que viene siendo la magnitud, aquí viene siendo nuestro ángulo. De esta relación surge cómo obtener la magnitud y nuestro ángulo. Ahora, si tenemos la magnitud con un ángulo y lo vamos a pasar a la forma trigonométrica, para esto vamos a trabajar igual con este triángulo rectángulo y vemos que podemos ocupar las relaciones, en este caso, del seno y el coseno, de tal manera que X va a estar dado por M coseno del ángulo y Y va a estar por M seno del ángulo. Entonces, de esta manera pasamos de la forma polar a la forma trigonométrica. Entonces, de tal manera, si tenemos operaciones, digamos, tenemos esta operación, que son vectores, vamos a hacer la multiplicación A con el vector B de la forma polar, el C y el D de la forma polar. Después convertimos estos valores en la forma trigonométrica para poder hacer la suma. Después la forma trigonométrica la pasamos a forma polar para poder hacer nuestra división. Entonces tenemos que saber pasar de la forma polar a la forma trigonométrica y tener en cuenta que la suma y la resta en forma trigonométrica y la forma polar para la multiplicación y la división.